De este panel invitamos al señor Danío Múnera, director general de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, a quien le cedo la palabra para iniciar este conversatorio. A todos nuestros panelistas, gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, hoy en este momento tenemos la oportunidad de mirar dos elementos fundamentales del proyecto de ley de reforma laboral en lo que tiene que ver con el derecho individual. Hay muchos puntos en el proyecto de ley, pero sin duda alguna lo que tiene que ver con la tercerización en la intermediación laboral es algo que desde un comienzo ha sido objeto de mucha discusión. Ayer en las distintas intervenciones quedó patente. En Colombia tenemos un decreto del año 2016, el 583, que nos define qué es la tercerización y la intermediación laboral. Nosotros utilizamos ese término tercerización, que no es castizo, pero que obviamente tenemos sinónimos en el outsourcing, contratista independiente. Son figuras que es preciso analizar desde diversos ámbitos, desde el ámbito económico, desde el ámbito del derecho comparado y obviamente lo que propone la reforma en esta materia. Iniciemos por el ámbito económico. Son figuras que tienen un impacto fundamental, que desde el punto de vista jurídico han sido estigmatizadas. Para mirar precisamente esa parte económica, quisiera empezar con Mary. A todos los panelistas, muchas gracias por estar con nosotros, para que nos hable de esa perspectiva económica. A diferencia de los otros paneles y por la densidad del tema, pues voy a pedirle a cada uno de los panelistas que hablen sin presiones. Sin presiones es que obviamente no van a tener tiempo ilimitado, pero vamos a dar un tiempo más amplio para que hablen. Son 3 preguntas, para cada uno las van a resolver, y en el caso de Mary, para que nos hable cuál es el panorama colombiano en cuanto a la composición empresarial, número y tamaño de empresas, cuáles son los efectos de la tercerización y la intermediación laboral en las empresas y en el agregado nacional, y cuáles son los sectores u ocupaciones en Colombia donde está creciendo la tercerización, para que nos hable de los efectos. Son 3 preguntas, entonces Mary, muchas gracias para que nos hable sobre eso y adelante. Bueno, primero que todo, buenos días, muchas gracias a la ANDI por la invitación. Yo me siento como muy afortunada de estar en este panel por 2 razones. 1, porque es la mirada económica, cuando la mayoría de aquí son abogados. 2, porque hace mucho tiempo vengo trabajando en la tercerización o el outsourcing, o como lo dirían el offshoring. El offshoring sería el international outsourcing, pues, ¿cierto? Entonces, como tener la posibilidad de complementar esto en este panel me parece súper importante, y como darle la mirada desde los datos, desde la economía y desde lo académico, digámoslo así. Lo primero que quisiera decir es que la tercerización o el offshoring o el outsourcing es una práctica que es muy antigua. O sea, no es que estemos ahorita por ejemplo en este panel, no tanto en este panel, en esta conferencia la tercerización se volvió como el tema más importante. De hecho ayer dijeron cuál es lo que más les preocupa y todo el mundo votó por tercerización, pero es importante también entender que la tercerización no es una sola. Es decir, la gente tiene la idea de que tercerizar es como esas historias que teníamos de maquilar por allá en el barco perdido en el mundo y la gente pues con condiciones infrahumanas. Esto no es tercerizar. Hay muchas formas de tercerizar y muchas causas que llevan a la tercerización. Entonces, por ejemplo, puede ser por reducir costos, porque necesitamos una parte de la cadena productiva que alguien sabe hacer mejor que otros. Entonces, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero también, si ustedes revisan las experiencias internacionales, hay muchas cuestiones de la gente porque realiza outsourcing, muchas veces incluso por herencias históricas,
hay países que se parecen más a otros, por ejemplo, los que han sido colonias, hay más facilidad por los idiomas, por ciertos conocimientos estratégicos. Entonces, en ese caso, como que quiero contarles que es distinto y que no necesariamente decir tercerización implica malas condiciones laborales, que eso es como una de las cuestiones. Es más apropiarse de una ventaja competitiva y comparativa que puede tener un cierto grupo o un conocimiento que se tiene. Entonces, por ejemplo, en Alemania y en España esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, especialmente desde que entraron a la Comunidad Económica Europea. Entonces, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, estudios de offshoring a nivel internacional en Alemania, esto es un montón. Entonces, aquí voy a empatar con lo que les estaba diciendo, y es que a mí me parece que en estas discusiones tiene que haber conocimiento sobre los datos, qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos entendiendo por tercerización, por qué es que hacemos tercerización, cuánta gente está en la tercerización, ¿cierto? Y cuando uno mira a Colombia hay muy poquitos estudios, de hecho parte de lo que me decían los de la ANDI es eso, estábamos analizando y en Colombia hay muy pocos estudios sobre eso, entonces me parece que la conversación debería ser con más datos y con más conocimiento y no simplemente porque me parece, ¿cierto? Entonces esa es como la primera. Entonces aquí voy a llegar como a una cuestión en la Universidad de AFID, estamos trabajando un poco sobre este tema, cogimos la encuesta integrada de hogares, en la encuesta integrada de hogares cogimos la población económicamente activa, que es, dentro de esos sacamos cuántos eran los ocupados. Dentro de los ocupados, yo no sé si ustedes saben que es el 56% de la población económicamente activa, son alrededor de 22 millones de personas. De esos, entonces cuando fuimos a hacer el cálculo, ¿qué entendemos por tercerización? Entonces hay una pregunta que les hacen a los trabajadores que es, usted trabaja en una empresa distinta a la que la contrató, entonces en eso tomamos como esa medida la tercerización. Entonces, cuando uno tiene ocupados, también puede ver cuando hay contrato verbal o escrito, que es el 58.9% de los ocupados. Y los que llamamos tercerizados son el 6.3% de los ocupados, es decir, 822.000 personas. Entonces, cuando miramos esto, también aquí hay un problema, que es que estamos viendo los contratos verbales o escritos, pero hay un montón de informalidad que no se registra en ningún lado, ¿cierto? Entonces, para darte, pues, como redondearte la idea, según lo que nosotros miramos, los miramos por sectores y lo miramos por ocupaciones. Los sectores que más tercerizan en Colombia son actividades inmobiliarias, administración pública, servicios públicos, información y telecomunicaciones y la minería. Los que menos tercerizan son alojamiento, restaurantes y actividades de los hogares. Entonces ustedes me van a preguntar, porque ya vi incluso las caras, ¿cómo así? Porque mucho de esto está en la informalidad. Entonces aparecen muy poquito tercerizado, pero tampoco muy poco en lo formal, porque la mayor parte está en la informalidad. Entonces eso, por ejemplo, es un llamado. Sería mejor que el alojamiento, los restaurantes y las actividades del hogar estuvieran tercerizadas y formalizadas, porque es que en este momento hay un bache ahí que no se conoce. Bueno, y con respecto a las ocupaciones, la mayoría de ocupaciones que se tercerizan son trabajadores en el sector servicios, de hecho el offshoring pasó del servicio de las manufacturas a servicios, últimamente se da los que son call centers, los que son trabajos de contabilidad, los que son informáticos, todo este tipo de cosas que las empresas utilizan. Entonces, también en ocupación, como los que están en el comercio y como los técnicos. Hay una cuestión que es importante, ¿dónde ha crecido más? Ha crecido mucho y está creciendo mucho, cuando uno mira las estadísticas es gigante, en servicios de protección y en cuidados personales. Por ejemplo, no sé, una empresa que ayuda a cuidar a los ancianos, ¿sí, cierto? Entonces, o las niñeras, ¿no es cierto? Este tipo de cosas de cuidados o de enfermeras. Y donde hay menos tercerización, ¿qué es? Obviamente en las fuerzas militares, pues, ¿cierto? Ahí obviamente no hay mucho. En los directivos de empresas, y aquí ojo con esto,
en los agricultores, en el sector agricultura. Entonces ahí uno lo que le pregunta es, no está tercerizado, pero está muy formalizado. Bueno, muchísimas gracias a Mary. Durante la discusión de la Subcomisión de Reforma Laboral, el gobierno trajo expertos de los gobiernos de España para mirar lo que tenía que ver con la regulación de plataformas digitales y trajo expertos del gobierno mexicano para explicar lo que tiene que ver precisamente con lo que nosotros o con lo que el decreto de 2016 definió como tercerización. Entonces, para este evento consideramos que era vital conocer qué había pasado en México, tener una visión lo más ampliamente posible. Jacqueline, muy amable, viene desde México y nos va a contar un poco sobre lo que ha pasado allá, cómo era la regulación en un principio, qué motivó el cambio de esa regulación y cuál es el resultado de esa reforma. Así que, Jacqueline, muchas gracias. Gracias, buenos días a todos y encantada de estar aquí. Alandi, muy contenta de participar, gracias por la invitación. Son temas importantes porque efectivamente todos los gobiernos quieren incrementar el empleo formal. La pregunta y el reto es lo que hoy nos tiene aquí. Sin duda México ha pasado por diversos cambios legislativos que en materia laboral han sido muy importantes. La reforma de subcontratación laboral, para que tengan una idea, implicó la modificación de 7 legislaciones, incluida la laboral. Y es que en México pues ya existía también la figura de subcontratación y efectivamente también hubo abusos dentro de esta figura. ¿Y a qué abusos me refiero? Había empresas que hacían simulaciones jurídicas donde no daban de alta realmente a la seguridad social a los trabajadores que tenían y hacían evasión fiscal. Además de que no permitían que los trabajadores tuvieran una antigüedad y reconocimientos de derechos. Pero eso no quiere decir que la totalidad de las empresas que estaban bajo la figura de subcontratación o bien denominado en México también una figura de insourcing, estuviera violando los derechos laborales. Sin embargo, se hizo una reforma muy drástica y yo lo que he escuchado en este foro desde el día de ayer y como una mera recomendación es sean lo más posible claros en la redacción de los documentos. Las leyes se caracterizan por la interpretación, pero si no tenemos definiciones claras, será difícil la implementación y el costo lo vamos a ver reflejado nuevamente en la informalidad. Y la informalidad es lo que hoy nos tiene aquí discutiendo, una reforma de subcontratación. ¿Qué pasó en México? En México ya se tenía una reforma del 2012 donde tenía 3 reglas muy sencillas para la subcontratación. Hablábamos de contratante y contratista y dentro de la primera regla era que el contratante podía contratar los servicios siempre y cuando no fuera la totalidad del personal que iba a utilizar en su operación. El segundo, que se caracterizara por un servicio especializado. Y el tercero, que el personal de la contratista no realizara las mismas funciones que el personal de la contratante. La obligación de la contratista era verificar que cumpliera las obligaciones de seguridad social y medio ambiente la contratante. Sin embargo, esta reforma pues fue insuficiente por todos estos abusos que ya les comentábamos y se hace una reforma en abril del 2021. Para empezar, veníamos de una pandemia donde el mundo tenía una crisis sobre la pérdida de empleo formal. La informalidad incluso pues estaba dentro de México y las empresas estaban en esta recuperación. Sin embargo, la legislación fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque para empezar en México se prohibió la subcontratación de personal y solo se permiten los servicios especializados.
siempre y cuando estos servicios no formen parte del objeto social ni actividad económica preponderante. Se entiende que es un servicio especializado cuando se ponen a disposición personas. Si se dan cuenta, en esta breve exposición di por lo menos 5 frases que hoy en día no han sido realmente distintivas, es decir, no se ha hecho un análisis. La autoridad, cuando promulga esta legislación, no define correctamente actividad económica preponderante, no define qué significa un servicio especializado y tampoco define qué significa poner a disposición personas. Se hicieron foros, por supuesto, participaron las centrales obreras más importantes del país, las centrales empresariales en México como CCE, Coparmex, Concamín, pero desafortunadamente ya la autoridad laboral tenía una encomienda por parte de nuestro presidente que era promulgar una reforma en materia de subcontratación. La reforma quedó así. El ministro de Trabajo, lo que ustedes conocen aquí, nosotros la Secretaría del Trabajo, emitió una guía para tratar de identificar qué significaba poner a disposición personas. Pero como su nombre lo dice, literal fue una guía, no es vinculante, no tiene un peso jurídico, fue una guía y establecía la guía que si el personal de la que me presta el servicio se encuentra dentro de mis instalaciones, se entiende que el personal está puesto a mi disposición. Qué gran aseveración, porque entonces si yo como prestador de servicios profesionales estoy practicando una auditoría laboral y voy a llevar a un equipo de trabajo, ¿significa que mi equipo de trabajo ya está puesto a tu disposición? O bien los auditores fiscales que están constantemente en las instalaciones de las empresas y tienen que hacer sus dictámenes con autonomía y demás. Pues a ese grado llegaron las empresas a más confusión. Si ya estábamos confundidos, bueno, con la guía terminamos más. ¿Qué pasó después? Pues bueno, que las empresas también vieron mucha presión comercial, porque obviamente los grandes corporativos decían, yo no voy a correr el riesgo de violar las 7 legislaciones que ya les comentaba. Y es que en México, el tener una subcontratación prohibida en materia laboral, seguridad social, te dan multas. Pero en materia fiscal, la factura que tú emitas por esos servicios puede hacerse no deducible y además de considerar que puede ser un delito fiscal. Entonces, obviamente, las empresas pues no querían ni perder la deducibilidad, no querían estar frente a un delito fiscal y empezaron a hacer presión de tipo comercial a sus proveedores para que se registraran como servicios especializados. Recuerden que solo estos servicios especializados están permitidos y la regla es que no formen parte del objeto social ni actividad económica preponderante de la que se beneficia. Para ello, la Secretaría del Trabajo habilitó un portal denominado REPSE y en este REPSE las empresas tenían que registrar las actividades que constaran dentro de su objeto social como empresas de prestadoras de servicios especializados. Es importante mencionarles que en México la transición de la reforma solo tuvo 4 meses, tiempo insuficiente para que las empresas revisaran objetos sociales, determinaran cuál era el personal que iban a contratar o bien que podían seguir terciarizando, realizar fusiones o adquisiciones, realizar sustituciones patronales y por supuesto también realizar despidos, que es lo que no se dice en el día a día. Darles números es importante, y lo que comentaba Mari, vamos a informarnos de cuál es la economía que hoy participa en la subcontratación. En México era el 52.8% que estaba contratado a través de estas empresas de servicios, de las cuales el 17% perdieron su trabajo, porque ya no fueron contratadas ni por la que se beneficiaba del servicio y obviamente tampoco por las que las tenía en el empleo formal. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Es que no hay que sobreregular las leyes. Si ya tenemos algo, tratemos de realizar un estudio realmente a conciencia y ver qué nos puede ayudar a seguir fomentando el empleo formal.
porque se escucha muy bonito cuando nuestro país dice que la seguridad social se incrementó de 20 millones a 21 millones. Pues sí, pero a estadísticas de la INEGI en México el primer trimestre se realizaron el trabajo fue de 2.8 millones. Sin embargo, solo 1.3 están en la formalidad y el 1.58 permanecen en la informalidad. Entonces, definitivamente, algo estamos haciendo que no logramos hacer que estas personas de la informalidad garanticen de ese piso social. ¿Cuál es el piso social? Garantizar la seguridad social, tener un empleo digno y una retribución que les permita contribuir al tema de pensiones, que también en México estamos batallando por eso y tenemos los mismos problemas que ahora ustedes también están viendo. Pero seamos conscientes, hoy en día, a casi 2 años de entrada en vigor de la reforma de subcontratación, les podemos decir que seguimos asesorando empresas porque no han podido implementar la reforma de subcontratación. Y yo se los traté de explicar de una forma muy breve y sencilla, pero ya se imaginan las reuniones para poder desmenuzar la actividad económica preponderante, acotar los objetos sociales, estar con los equipos fiscales, con los corporativos, los laborales, dando una asesoría multidisciplinaria y también utilizar estas herramientas tecnológicas que nos permitan una mejor administración respecto a nuestros proveedores. Porque en México, en caso de que incumpla tu proveedor de servicios especializados, pues existe esta responsabilidad solidaria que ya teníamos, pero nuevamente aquí la parte fiscal fue lo que amarró más a las empresas, ¿no? Es decir, que no iba a ser deducible y que se considerara delito fiscal. Hay muchos retos todavía para nuestro país, por supuesto que seguimos trabajando, los sectores patronales están en constante comunicación con las autoridades, solo que desafortunadamente, pues no, la autoridad está no con mucha apertura para los cambios. Yo escuchaba ayer sobre la prima dominical, lo que quieren modificar, la disminución de la jornada laboral, también en México lo tenemos, tuvimos una reforma sobre vacaciones, el impacto para las empresas pues también fue importante y lo están asumiendo. Con esto no quiero decir que el sector patronal no quiera cumplir con los derechos de los trabajadores, por supuesto que quiere, porque las empresas en este tiempo tan corto hicieron todo lo posible para cumplir, pero también hay que ver la realidad. Al menos en mi país, México, las pymes son el 98% del ingreso en nuestra economía. Eso quiere decir que en realidad estamos haciendo reformas complejas, no solo en el entendimiento, sino en la implementación, que ocasiona que desaparecen las pymes, que se van a la informalidad y que no estamos solucionando el problema maestro, que es cómo hacemos para que los países incrementen la formalidad. Como experiencia y a modo de conclusión, es no sobreregulemos lo que ya tenemos. Veamos realmente las cifras de cuál sería el impacto y hagamos un estudio pormenorizado. Si se necesitan cambios, está bien, los cambios también son positivos, pero tratemos de adecuarlo a la realidad que cada uno de los países vive, porque si nos basamos en modelos donde no realmente aplica la realidad de nosotros, pues será difícil la implementación y entonces no lograremos el cometido. Gracias. Más que merecido el aplauso y además, como siempre, hay que mirar todas las realidades desde varios puntos de vista. En la subcomisión no participé, pero las personas que sí lo hicieron me comentaron como que en México todo era color de rosa. Vemos que no. Y además hay un punto que ahora nuestros dos panelistas que nos faltan, Miguel y Felipe, nos van a contar, lo que tiene que ver con la técnica legislativa, la seguridad jurídica, el uso adecuado de los términos. Empecemos con Miguel para que nos hable de intermediación laboral.
que nortee unas características del sector. Si en este sector es cierto que los empleos que se generan son precarios, hay una estigmatización de las empresas de servicios temporales. Finalmente, ¿qué propone el proyecto de ley y qué pasaría si es aprobado el proyecto de ley en esos términos? Adelante, Miguel, y muchas gracias. Bueno, mil gracias a Gio y mil gracias a la Andy y a la doctora Juliana por la invitación a participar en este importante congreso sobre unos temas que en este momento pues tienen, como sabemos, una incidencia muy importante, pues no solamente en el mundo laboral, sino del país, porque pues todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo pues afecta pues todo, es transversal en su impacto y su incidencia. Yo creo que en este tema lo primero que hay que hacer es clarificar conceptos, porque me parece que lo que nos está generando mucho problema, no solamente aquí en Colombia, sino en el resto de los países latinoamericanos, es la confusión y la falta de claridad sobre lo que debe entenderse realmente sobre tercerización. Parto de lo siguiente, y me disculpa Darío, se acaba de mencionar el decreto 583 del año 2016. Ese decreto fue totalmente confuso y definió tercerización laboral con un contenido que no corresponde a la tercerización laboral, sino a la tercerización de bienes y de servicios en una confusión a través de procesos empresariales, vinculación de personal a terceros, cuando eso no corresponde realmente a una definición de lo que es la tercerización laboral. Ese decreto 583 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, entre otras cosas por una demanda que yo presenté contra ese decreto. Entonces me parece importante hacer esa claridad porque me pareció que quedó en el ambiente que ese decreto 583 es el que está marcando la definición de tercerización laboral en el país y realmente pues no es así. Y ese decreto en su momento, como lo comenté, generó confusión que ya venía históricamente en el país. Vamos a poner la claridad. Yo suelo decir que cuando hablamos de tercerización es un término que no podemos generalizar totalmente, porque hay que distinguir dos tipos de tercerizaciones de manera clara y precisa. Una es la tercerización de bienes y de servicios y otra es la tercerización, digámoslo, de recurso humano. Son dos tercerizaciones diferentes y que obedecen a conceptos distintos. Tienen en común varios elementos. El primero que es acudir a un tercero para obtener un beneficio en esas dos líneas. Una, en la línea de un resultado final de un bien o servicio, de la producción de un bien o la prestación de un servicio, y lo otro, disponer de un recurso humano para atender actividades de la respectiva empresa o beneficiario de lo que sería la tercerización laboral. La OIT es muy clara en eso, y a mí me gusta acudir a esa definición de la OIT, porque la OIT dice la subcontratación, porque la OIT utiliza el término subcontratación, que como lo mencionabas, pues es equivalente al de outsourcing, externalización, tercerización, son palabras, como sabemos, para designar la misma realidad. Pero entonces distingue dos subcontrataciones o dos tercerizaciones, la de bienes y de servicios. Entonces dice, la de bienes y de servicios, yo contrato con un tercero un resultado final de la producción de un bien o la prestación de un servicio. Y ese tercero actúa con total autonomía, independencia financiera, de gestión, de manejo de recurso humano, de todo, porque no tiene relación con el contratante. O sea, el beneficiario de esa tercerización de bienes y de servicios no tiene absolutamente ninguna relación porque son actividades, incluso en la mayoría de los casos, actividades disímiles. Si yo contrato, tercerizo un envío de correos, por decir algo, con una empresa de correos, pues esa actividad de correos no tiene nada que ver con mi actividad que puede ser la de alimentos, porque yo estoy tercerizando, es una actividad empresarial. Yo no estoy tercerizando cargos ni oficios, yo estoy tercerizando una actividad y el tercero es totalmente autónomo e independiente. Cuando yo hablo de tercerización laboral, estoy hablando, nos lo dice la OIT,
de un suministro de trabajadores a terceros para que le colaboren las actividades a ese tercero cuando lo requiera en las localidades, en los locales o en la sede de ese tercero. Y el que suministra ese personal maneja su personal desde el punto de vista de relación jurídica laboral, porque es empleador de ese trabajador que lo envía a colaborarle a ese tercero. Cuando estamos hablando de esos dos conceptos de tercerización, pues son distintos. Yo no puedo cruzar los dos y los estamos cruzando. En la práctica los estamos cruzando. Entonces, en Colombia, ¿qué ha pasado? Tenemos claro jurídicamente la conceptualización. Afortunadamente, a los abogados, antecesores nuestros en este país, hay que reconocerles que hemos tenido muy buenos abogados, ¿no? Muy buenos abogados. Y actualmente hay muy buenos abogados, y vamos a tener porque tenemos escuelas de derecho buenas, en eso hay que reconocerlo. Y cuando regularon el tema, me parece a mí, fueron muy claros. Entonces, ¿cómo se definió la tercerización de bienes y de servicios? No se definió como tal, como lo estoy diciendo, la OIT, que lo define en el régimen de subcontratación, como lo acabo de mencionar. Aquí no hay una definición que diga tercerización de bienes y de servicios es pero hay tres figuras legisladas que están previstas para esa tercerización de bienes y de servicios. ¿Cuáles son? Contratista independiente, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Acudir a un tercero para la prestación de un servicio, una obra, la producción de un bien, con total autonomía financiera, económica, de gestión, con sus propios trabajadores, directo empleador, eso está clarísimo. Se va uno a las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué hacen las cooperativas de trabajo asociado? Tercerizar bienes y servicios bajo un régimen del sector solidario de la economía por fuera del régimen laboral. Ley 79 del año 98, Ley 1233 de 2008 y bueno, y toda la reglamentación que hay sobre el particular. Y tercero, el contrato colectivo sindical para obras y servicios. Artículos 482, 484 del Código Sustantivo del Trabajo. Está claro y está definido y son esas tres. Y cuando hablamos de tercerización laboral, tampoco encontramos en la legislación colombiana un artículo que nos diga tercerización laboral es tal. Pero encontramos la figura de la tercerización laboral en el artículo 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, que nos dice y nos define los servicios temporales de colaboración en las actividades de terceros, cuando define las empresas de servicios temporales. Y entonces dice el artículo 71 que es una empresa de servicios temporales, entonces dice aquella que colabora temporalmente en el desarrollo de las actividades de un tercero beneficiario de ese servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de colaboración en sus actividades, que son las misionales, las propias. ¿A través de qué dice la ley? Mediante un trabajador que es enviado allá, que es directamente contratado por su empleador y le da el carácter de empleador a la empresa de servicios temporales. Entonces, esta figura entra dentro de lo que podemos llamar la tercerización laboral, que es el envío, pues, si utilizamos el término que empleabas allá en México, la puesta a disposición de un trabajador o un tercero para que colabore en sus actividades. ¿Cuáles actividades? Las estacionales, las temporales, las eventuales, que todos los sectores económicos tienen. ¿Cuál sector no tiene una estacionalidad? Todos. Entonces, lo que la ley buscó fue formalizar un trabajador que la ley llama misional, en misión, para unos servicios temporales de colaboración que están reseñados en el artículo 77 de la Ley 50 del 90 de manera muy clara, con unos términos de límite temporal del servicio de colaboración, no del trabajador, que es otra confusión que hemos tenido aquí en Colombia, y la jurisprudencia de las altas cortes le ha dado un contenido al artículo 77 de la Ley 50 del 90 que no tiene. Yo a veces en algunos eventos y en algunos foros, a veces con abogados laboralistas muy respetables, me dicen, no, es que el límite del año del trabajador en misión del artículo 77, yo les digo, pero ¿dónde dice ahí que el trabajador en misión tiene un límite de tiempo? No dice, no menciona el trabajador. Incluso hay una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
que ante el texto inequívoco del artículo 77 de la Ley 50 del 90 no hay duda la provisión de contratar trabajadores de confianza y manejo, no sé qué. Y va uno al artículo, ¿y dónde dice eso? No dice el artículo, porque el artículo encabeza, y yo siempre le digo a los alumnos, lean el encabezamiento del artículo, dice, los usuarios solo podrán contratar con empresas de servicios temporales en los siguientes casos, y establece los casos. ¿Cuál es el límite? El límite es el evento. Si yo voy a hacer un reemplazo por una licencia, el límite no es el trabajador que va a cubrir la licencia, es el término de la licencia. Si la licencia duró 1 año y medio, pues eso es lo que dura el servicio de colaboración temporal en el envío de trabajadores en misión. Y cuando el numeral tercero habla de los incrementos del sector agrícola y los servicios, que puede ser cualquier servicio, le establece un límite de 6 meses, prorrogables por 6 meses hasta 1 año. ¿Pero es para qué? Para el servicio de colaboración en la actividad del tercero. Entonces, afecta al servicio específico de colaboración. Entonces, en ese entendido, entonces es claro que no debemos confundir la tercerización de bienes y de servicios con la tercerización laboral, ni tampoco con la intermediación laboral, porque ahí viene el otro problema, que entonces se habla de las empresas de servicios temporales, por ejemplo, como intermediarias laborales, y ahora metimos al contratista como un tercerizador laboral y no de bienes y servicios, que es lo que ahorita voy a hacer brevemente el énfasis en la reforma laboral que confunde todo este tipo de situaciones. La intermediación laboral, en esencia, ¿el concepto cuál es? Yo intermedio. La intermediación, el concepto es yo intermedio, en el caso de una laboral, intermedio en la contratación laboral. Contrato directamente a una persona para un tercero que es el verdadero empleador y el que corre con todas las cargas laborales y demás, que es lo que está establecido en la legislación colombiana en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Y hay otra intermediación, que es la intermediación de empleo, que algunos llaman también intermediación laboral, que es la de las agencias de colocación o empleo para la consecución de empleo. Están intermediando en la búsqueda de empleo entre dos partes, el aspirante a un empleo y el que lo contrata directamente. Entonces, esa parte de intermediación tampoco hay que confundirla con las otras dos figuras a las que hemos hecho referencia. Cuando uno Miguel, va… qué pena, voy a tomarme el atrevimiento de interrumpir un poco por moción de orden para que Felipe nos explique. Quedan unas preguntas luego sobre cuál sería el impacto de la reforma, pero como el tiempo es implacable, le voy a pedir a Felipe que nos comente sobre lo que tenemos hoy, lo que en realidad preocupa a todo el mundo es el uso indebido de estas figuras que tanto en Colombia hay de sanción, porque en realidad cuando hay un uso indebido de la norma, lo que procede no es tanto modificar la norma, sino sancionar ese uso indebido. Y finalmente también, ¿qué pasaría en el caso de aprobarse la reforma como está hoy? Adelante, Felipe, mil gracias. Muchas gracias, Darío. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la ANDI, al equipo por este excelente evento, la organización Juliana. Muchas gracias por la invitación. A mis compañeros de panel, muy buenos días. Pues ya ustedes han visto la excelente exposición de todos mis compañeros, realmente me dejaron poco para exponer. Y antes de darle respuesta puntual a la pregunta, yo quiero invitarte, Jacqueline, que en el próximo año saques mucho tiempo para venir a Colombia, porque me hiciste ir al futuro en un 2x3. Todo lo que tú dijiste nos va a pasar acá. Está vaticinando el futuro. Entonces, te vamos a invitar al Congreso para que hagas esa excelente exposición, aunque no creas que te van a oír mucho. Y después vuelves para contarnos pues la debacle que estás viviendo, porque exactamente lo que estás contando es lo que nosotros vamos a vivir acá. Me impresionó cómo mencionas exactamente la inexactitud de la norma, y es exactamente lo que nos está pasando acá. La reforma lo que está es generando esa confusión que tú planteas. Y para hacer digamos un paneo completo, Miguel también me parece que nos llevó a una explicación magistral de que lo que hoy tenemos funciona.
Yo entiendo, y ayer nos lo decía Edwin Palma, que el gobierno ganó y desde su plan de gobierno prometió reformas y votamos la mayoría de los colombianos, el 54%, 53% por esas reformas, pero las reformas deben ser conscientes y cambiar lo que realmente no funciona, no se deben hacer reformas por reformar. El sistema en Colombia, Miguel, yo coincido plenamente, está muy bien fundamentado. Tenemos hoy todas, absolutamente todas las herramientas para que la tercerización funcione de manera correcta. Yo creo que la jurisprudencia también ha hecho un papel muy importante. Ayer me llamó mucho la atención lo que decía Edwin en su exposición, en el sentido de vamos a traer lo que la jurisprudencia dice a la ley. ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué la jurisprudencia? Si ya lo teníamos, y él lo mencionaba y lo reiteraba muchas veces, yo no sé, los que estuvieron presentes se dieron cuenta, y es que decía, la jurisprudencia, la Corte Constitucional ya lo dijo, la jurisprudencia, la Corte Suprema ya lo ha dicho y lo ha reiterado X número de veces, y precisamente ese no es el papel de la jurisprudencia en un ordenamiento jurídico como el nuestro. Si ya lo dice la jurisprudencia, ya está regulado, ¿por qué tenemos que hacer una reforma que lo que puede hacer es precisamente generarnos muchos más inconvenientes? Ya la norma está interpretada, tú lo acabas de decir, Jacqueline, ya la norma está digerida, analizada, súper requete analizada. Edwin también nos decía ayer, es que hay muchas sentencias que han sancionado a las mismas empresas de servicios temporales un número infinito de veces y siguen funcionando. Y yo me preguntaba, el que debe hacer precisamente el trabajo de que esa empresa de servicios temporales ya no esté operando por la supuesta violación normativa, pues es usted, no es el Congreso. Ya existe la herramienta, utilícenla. Me preguntabas, Darío, si el sistema sancionatorio colombiano ha hecho su tarea, si existen antecedentes reales de la violación a las normas que Miguel nos expuso. Y yo debo decir que desafortunadamente no. Yo para venir acá a este panel estuve revisando conscientemente resoluciones del Ministerio sancionando a empresas por tercerización. Hay unas resoluciones hito que todos hemos conocido, hay una resolución de GECOLSA muy famosa que fue revocada, hay una resolución de Bancamps muy famosa, tenemos varias resoluciones que tímidamente han ido haciendo unos avances, pero que al final realmente no han generado ese efecto real de persuasión al cumplimiento de la ley. Santiago Martínez decía esta mañana, es que la forma de que las cosas cambien no necesariamente es modificando las leyes. Yo puedo generar unas modificaciones legislativas en muchos sentidos y para legislar somos pues buenísimos, ayer lo vimos y nos encanta el debate y nos encanta generar controversia porque eso, y ayer lo decían pues en chiste pero es real, eso genera votos, ¿sí? Entonces pues ayer seguramente muchos vamos a votar por varios de los que estaban acá. Porque a eso vinieron, ¿cierto? Sean de un partido o del otro, y lo lograron, porque nos venden la idea de que es que ellos van a salvar el mundo, el país. Pero resulta que no es así. Entonces, lo que debe generarse realmente en este momento es que el gobierno, en cabeza de quien esté con las políticas y tendencias ideológicas que tiene, es que aplique la ley, y la aplique con las herramientas que existen. Ya para finalizar y darle paso al tiempo a los demás, lo que trae la norma actualmente, Darío, y lo hablábamos esta mañana con Miguel, es coloquialmente un sancocho. Y lo decíamos así con esa palabra. Están mezclando todos los términos que Miguel muy explícitamente nos explicó, que no lo repito porque ya lo dijo muy expresamente. Los están mezclando todos y los están metiendo en una misma bolsa. Pero mira Jacqueline, lo interesante, y es que la norma como está prevista dice que se prevé la extensión de iguales salarios y beneficios, o sea, en Colombia no nos prohíben la tercerización o no nos dicen que no la están prohibiendo, incluso en los primeros
modelos que iban a presentar de reforma nos plantearon que iban a prohibirla, como tú no la mencionaste, pero al final nos dicen, no, mire, somos muy laxos, los oímos en las subcomisiones y estamos atendiendo las inquietudes de los empleadores, entonces vamos a modificarlo y no lo vamos a prohibir. Vamos a incluir que se tienen que extender los salarios y los beneficios extralegales que tienen las empresas contratantes a los trabajadores de las empresas contratistas cuando se contraten servicios relativos a la actividad principal del contratante. ¿Te suena algo parecido a lo que nos mencionaste? Nos están generando exactamente el mismo punto. Ayer en una reunión rápidamente hablaba yo con el CEO de una compañía muy grande en Colombia y me decía, venga Felipe, estoy tratando de entender todo este enredo y por ejemplo, si yo voy a subcontratar una actividad de transporte, ¿cierto?, que necesito para poder transportar mis productos y demás, a una empresa de logística muy grande que le presta servicios a muchas otras empresas en el país, ¿cómo van a aplicar esos beneficios? Cuando me transporte a mí en la hora de la mañana, de 8 a 9 de la mañana le aplico mi convención, pero entonces cuando vaya a transportar los productos del vecino a ese mismo conductor, pues le aplico los de la empresa al lado. Entonces, esa empresa, ¿cómo va a hacer su cuantificación? Porque de hecho a veces compartimos el transporte, me recoge mis productos, pasa a la empresa de al lado, después para en Barranca Bermeja, solo por poner un ejemplo, y después sigue a Cartagena y deja los productos. Entonces, por tramos de la carretera le aplico el beneficio. O sea, ¿cómo vamos a aplicar esos beneficios? Es que resulta, y ya termino Darío, es que resulta que están partiendo de la base de la violación normativa y por eso resulta este sancocho. Lo que están diciendo es todos los empleadores que subcontratan los servicios están violando la ley, porque lo que están es haciéndolo a costa del empleador del contratista, ¿cierto? Entonces, esto es una creación claramente del viceministro de Trabajo, la ministra y demás, que vienen de un mundo como Ecopetrol, donde es fácilmente identificable actividades subcontratadas, donde incluso Edwin Palma lo hizo en su momento y lo conocemos todos, la extensión de muchos beneficios de Ecopetrol a los subcontratistas, lo cual está bien, no lo estamos criticando, pero que llevado a otros escenarios es muy difícil de aplicar y lo que nos va a generar es muchísimos inconvenientes. Yo les dejo esa pregunta. De verdad, si alguien tiene la respuesta de cómo vamos a aplicar esos beneficios extralegales a empresas que de verdad contratan un servicio, como nos decía Miguel, que de verdad me está generando una actividad puntual con un servicio completo, como lo decía la norma, entonces, ¿qué beneficios extralegales les vamos a aplicar? Vámonos por la favorabilidad. Entonces, si trabaja para Ecopetrol y para otra empresa, pues los de Ecopetrol, porque es la norma más favorable. Bueno, pues ahí dejo algunas inquietudes. Gracias, Darío. No, Felipe, muchas gracias. Hay un punto, yo me atreví a interrumpir a Miguel. En el caso del envío de personal, el proyecto de ley habla actividad permanente. Ya Felipe nos comentó la dificultad de actividad principal, Jacqueline nos comentó la dificultad de actividad preponderante. Miguel, ¿qué pasa con esto de actividad permanente? ¿Cómo va uno a, en realidad, delimitar esos conceptos? Sí. ¿Y qué pasaría con las empresas de servicios temporales? Sí, aquí hay un problema de fondo y con lo que Felipe estaba comentando y con lo que se ha venido diciendo, se está confundiendo, cuando hablamos del término sancocho, se está confundiendo todo. Porque si ustedes ven el proyecto de reforma laboral en lo que tiene que ver con tercerización, tanto en la de bienes y servicios del contratista independiente, como la que tiene que ver con el servicio temporal, se está partiendo de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? Que la tercerización se refiere a cargos y oficios. Y resulta que la tercerización no es de cargos y oficios. ¿Quién ha dicho que yo estoy tercerizando funciones? Yo estoy tercerizando son actividades empresariales, que es distinto, un poco retomando lo que comentaba Felipe. Es decir, ¿qué tiene que ver pues una empresa de transporte con la de telas? Pues nada, son dos actividades totalmente diferentes. ¿Yo qué estoy contratando? Yo estoy contratando un resultado final o un servicio con un tercero especializado en una actividad, pero nada tiene que ver los cargos y oficios del de transporte con los cargos y oficios del que contrata el servicio del transporte. No tiene nada que ver. Aquí lo están asimilando.
Y al asimilar los cargos y oficios, entonces claro, yo contrato al tercero de transporte y resulta que el contrato comercial, que es lo característico de la tercerización en la actividad empresarial, resulta que se acabó. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar a un tercero y resulta que eso se me convirtió en un contrato laboral, con todas las cargas laborales de sindicales, incluso que tenemos que poner todas las cargas sindicales. Entonces esto se me vuelve una cosa totalmente imposible, además de que no obedece a la realidad. Pero fíjense que esto viene atrás. Cuando hablamos de la jurisprudencia de las altas cortes, no me resisto a la tentación de referirme a la definición de tercerización laboral que hace la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí está la confusión con otra de la Corte Constitucional. Por ejemplo, dice lo siguiente, con las funciones, hablando del contratista independiente, entonces dice, funciones, se está refiriendo a las funciones que desarrollan las personas vinculadas al desempeño de cargos y oficios y no a la actividad empresarial. Es decir, se están refiriendo, ahorita vengo a la cita, se están refiriendo es a la tercerización de cargos y oficios y no a la tercerización de la actividad empresarial, que es lo que dice la norma. Cuando uno lee el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo o los que yo mencioné, las cooperativas de trabajo asociados del contrato colectivo sindical, se están refiriendo es a actividades empresariales, no se están refiriendo a cargos y oficios como tal, con afirmaciones como la de comillas, que la distinción hecha por disposición entre aquellos trabajadores del contratista que desarrollan funciones normales y ordinarias de la empresa contratante y aquellos ajenos a la misma, tiene su fundamento en el objeto y fin del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Distorsionamos el artículo 34, porque le estamos dando una tercerización de cargos, funciones y oficios y no lo que realmente tiene la ley en el artículo 34. Esto trasladado al proyecto de reforma, recogiendo lo que Edwin Palma comentaba de que la jurisprudencia de las altas cortes simplemente es traer esta jurisprudencia al proyecto de reforma al establecer las mismas obligaciones salariales, laborales, prestacionales, convenciones colectivas, sindicatos. Entonces una empresa ahora, la pobre empresa transportadora tiene que hacer negociaciones colectivas con todos los usuarios que tenga. Eso no tiene razón de ser, porque fijémonos que distorsiona la naturaleza de la figura, es decir, convierte otra cosa diferente. Entonces el mismo proyecto es contradictorio, porque al hablar, por ejemplo, del contratista independiente, entonces lo define en el primer párrafo de manera clara, autónomo, independiente, contrata a sus propios trabajadores y toda esa cosa, y a renglón seguido en el siguiente párrafo desdibuja esa realidad y entonces lo convierte en una tercerización de cargos y funciones, con otro agravante que yo he venido poniendo de presente. Entonces resulta que vamos a privilegiar las cooperativas de trabajo asociado, porque resulta que entonces el contratista independiente que está haciendo un esfuerzo dentro del concepto objetivo de tercerización de bienes y de servicios, entonces va a tener, de ahora en adelante, si aprueban la reforma como está, a otro competidor que hace lo mismo de bienes y de servicios, que son las cooperativas de trabajo asociado, que por ley están por fuera del régimen laboral y no van a tener todas esas cargas que tiene el contratista independiente. Entonces, las cooperativas de trabajo asociado van a estar felices, entre otras cosas porque las mismas cooperativas de trabajo asociado han sido factor de ilegalidad. Porque cuando se ha presentado todo este problema, por ejemplo, en la tercerización laboral de las empresas de servicios temporales, las actoras de la ilegalidad para hacer lo mismo de las empresas de servicios temporales han sido las cooperativas de trabajo asociado, aprovechándose que están por fuera del régimen laboral, y el contrato colectivo sindical, que también es del sector solidario de la economía. Entonces las cooperativas han migrado a el contrato colectivo sindical y todos están felices. Y entonces esa ilegalidad es la que asimilan con empresas de servicios temporales, porque en esta confusión muchos no distinguen entre la cooperativa de trabajo asociado, el contrato colectivo sindical y la empresa de servicios temporales. Entonces volvemos al sancocho. Entonces todo es lo mismo, claro, esas temporales, porque a mí me ha tocado
incluso ir a alguna situación, incluso hasta en el Congreso de la República, me tocó ir una vez allá a la Comisión Séptima del Senado a clarificar un tema, porque dijeron estas temporales aquí contratando ilegalmente un poco de personas de cafetería y yo no sé qué, y yo me averigüé todo el tema y resulta que no eran empresas de servicios temporales, estaban contratando ilegalmente con otras entidades que no son legales para el envío de trabajadores a terceros. Y entonces yo les dije, a ver, ustedes son los que están aquí patrocinando la ilegalidad. Entonces me decían, no, que sí, que no sé cuántas. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, por eso yo al principio hacía las claridades, porque creo que tenemos es que volver a clarificar todo este tema y evitar toda esta confusión que nos está trayendo esta realidad. Y termino con otra cita muy corta de la sala laboral de la Corte, donde dice, que se reitera más adelante en una cita que hago ahí de la Corte, al afirmarse la tercerización laboral en la modalidad de colaboración entre empresas, tiene su fundamento normativo principalmente en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, y ahí sigue desarrollando la idea. No, la tercerización de bienes y de servicios, pues sí, puede que se colaboren, pero jurídicamente es tercerizar un resultado final con autonomía e independencia del tercero en su actividad principal, la que sea. Entonces, me parece que esa raíz de confusión es bueno detectarla para que podamos nosotros enfrentar el tema de una manera clara, contundente y con argumentos sólidos para evitar este tipo de confusiones que son las que nos causan un gran perjuicio para la actividad empresarial, para la empleabilidad, para la formalización de trabajadores, y que si no tenemos claridad, pues viene la informalidad, viene todo tipo de dificultades si un proyecto. Y con las actividades permanentes, para no… me disculpan, entonces actividades permanentes, entonces el proyecto de ley es contradictorio en el caso del servicio temporal, porque ¿qué atiende una empresa de servicios temporales? Actividades permanentes, en sus estacionalidades, en sus eventualidades. El mismo artículo que el parágrafo dice que no puede actividades permanentes, está diciendo incremento en la producción, por poner un caso. Pues eso no es actividad permanente de la empresa, pues claro que es actividad permanente de la empresa. Entonces un servicio de tercerización laboral a través de trabajadores en misión que no atienda actividades permanentes, pues no sirve para nada. Ahora, es contradictorio porque de lo que yo he revisado de todos esos artículos, es contradictorio porque a renglón seguido dice no pueden desarrollar sino las actividades previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 77. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que atender actividades permanentes en sus estacionalidades, entonces es contradictorio. Y así hay muchas contradicciones, pero por aquí a mí me da pena, pero el tiempo es implacable y tenemos un auditorio que ha sido muy disciplinado. Conclusión, hoy tenemos unos conceptos que funcionan, que por lo menos desde el punto de vista conceptual son precisos. Nos vamos a meter en unos problemas muy grandes y esperemos que haya una reflexión. Muchas gracias a todos. Vemos que el caso de México no era tan espectacular como nos dijeron. Tomamos nota de lo que dice Mary, estas cosas hay que estudiarlas. Felipe, Miguel, muchísimas gracias y a todos ustedes igualmente.